Hola amigos, muy buenas tardes. Soy Iraida Villasmil y gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares en este esfuerzo que hago todas las tardes con todo el equipo de producción, pues de compartir y de alguna manera conversar con ustedes estas realidades políticas que nos envuelven, porque de eso que se trata, porque pasa lo que pasa, amén del esfuerzo que hago de que ustedes conozcan las cosas interesantes, bonitas también que suceden en la ciudad y los aportes de tanta gente que nos van cambiando la vida. Pero hay una realidad que no podemos obviar, unas circunstancias que nos están llevando pues a involucrarnos con manera más responsable ante el destino de un país que todo el mundo se lamenta, porque la realidad es que mucha gente se lamenta ver a Venezuela como estamos, ¿no? Una diatriba muy lamentable. No se está trabajando en las cosas que se tienen que trabajar, yo lo tengo que decir, a mí me da tristeza que la distracción venga por otros temas que no son de interés, digamos, para el mejoramiento y el progreso de un país que está estancado, pues lo dicen todos los indicadores, el Banco Central irresponsablemente, porque son unos irresponsables, todavía no sacan ningún tipo de indicadores importantes, el tema de la inflación, de los índices. Entonces la inversión no viene ni vendrá bajo esos esquemas y bajo estas realidades. Y lo cierto es que a partir de este mes de abril ya nosotros empezamos a cobrar el petróleo al precio real de baja de 40 y tanto. Por cierto, el único que paga cash y constantemente es Estados Unidos, que yo digo que si el gobierno tiene tanto que decir, pues bueno, que no le venda petróleo y ya está, y definan, pero este doble discurso moral no va, porque aquí es el único que nos compra todos los días, cada día menos, eso hay que decirlo también, porque todos estos convenios que ha hecho el gobierno nos deja sin posibilidad de mucha maniobra, amén del deterioro que hay con la explotación del petróleo en el país. Pero lo cierto es que el único país que nos paga todos los días y la tin suena, la cajita todos los días suena, es el gobierno americano. Pero bueno, vamos a estar repasando porque además quiero comentar con ustedes lo que está por suceder en las Cumbres de las Américas en Panamá, que va a estar muy interesante. Yo voy a estarle haciendo mucho seguimiento porque indudablemente que va a ser un escenario interesantísimo, sobre todo en el ámbito internacional, para seguir algunos países, como lo van diciendo, que la participación de algunos expresidentes, 21 expresidentes ya anunciaron que van a estar allá, expresidentes iberoamericanos, además denunciando la alteración democrática que hay en Venezuela, el tema de los presos políticos, el tema de los exiliados y el tema de estas realidades que solamente otros personeros de otro país pueden tocar, porque aquí a nosotros o nos ponen presos o nos persiguen. En la tarde voy a estar conversando con un joven concejal, amigo, dirigente de Primero Justicia. Jorge, es un gusto de verdad tenerte. Bueno, ya vas viendo el macro de la introducción de lo que estamos haciendo, ¿no? Sobre todo por el reto que hay ante una cumbre que indudablemente va a dar mucho que hablar por el momento político que viven, no solamente Venezuela, muchos países. Tenemos que hablar de la situación de México y de otros países latinoamericanos que están enfrentando retos y circunstancias. E indudablemente, pues, el plan, y eso lo vamos a dar para después, el momento político electoral ante un gobierno que nos sigue distrayendo con otros temas. Y bienvenido, Jorge, un gusto tenerte. Bueno, no, a ti, Iraida, gracias por la invitación, porque ciertamente este es un país donde cada día suceden tantas cosas de qué hablar, que hay veces que es difícil priorizar dentro de todos los problemas, de las tantas cosas que pudiéramos decir, cuáles serían los temas que podamos abordar. Y sin lugar a dudas el gobierno siempre ha intentado, desde que comenzó, a entretenernos con alguna campaña, alguna excusa, o siempre el responsable o el culpable de lo que está pasando en el país es otro. Hoy pues tenemos una campaña prácticamente nacional, incluso publicitaria, con respecto a un decreto de Estados Unidos, cosa que desde el primer momento dijimos que no estamos de acuerdo con la injerencia de ningún país, porque así como no estamos de acuerdo con la injerencia de Estados Unidos, tampoco estamos de acuerdo con la injerencia cubana, que está desde hace mucho tiempo en Venezuela, la injerencia iraní, la injerencia china, y tantas áreas estratégicas que en este momento en el país están en manos de extranjeros, y tenemos esa doble moral que tú mencionabas, porque entonces sí cuestionamos al imperio americano, pero estamos entregados al imperio chino.
Y eso a la final es una doble moral. Y el imperio cubano también, porque los cubanos... bueno, ahí no sería imperio, pero sería también a los cubanos. Y ahí es donde ve uno la doble moral. Es hablar también de soberanía, una campaña en defensa de la soberanía. Soberanía es que en Venezuela haya leche. Soberanía es que en Venezuela haya carne. Soberanía es que en Venezuela la gente no esté haciendo cola para esperar ser operado porque no hay ni siquiera gasa en los pabellones y en los hospitales venezolanos. Eso sí es hablar de soberanía. Pero además de que han sido totalmente incapaces de resolver el problema del abastecimiento de alimentos, también son incapaces de detener la extracción de alimentos hacia Colombia, la extracción de gasolina hacia Colombia, y de esa soberanía no se habla. Estamos en un gobierno que es militar, y lo único que aspirábamos los demócratas, los civiles, de tener aunque sea un gobierno militar, era tener soberanía, era tener garantizadas las fronteras de este país. Y ni siquiera las fronteras en este país, en este momento, están siendo custodiadas y están siendo resguardadas. Y lo decimos con dolor, porque a nadie le gusta que el petróleo venezolano y la gasolina venezolana esté en este momento en Colombia, en Cuba, en Nicaragua y en tantos países latinoamericanos. Eso sí es traición a la patria, eso sí es traición a la soberanía, pero este gobierno se encarga de hacer publicidad, campaña para tapar los problemas de los venezolanos, y somos los venezolanos los que ya sabemos que este gobierno, así nos diga lo que diga, no va a tapar la dura crisis que hay en Venezuela, porque la única guerra económica es la guerra económica que estamos viviendo todos los venezolanos y los bolsillos de los venezolanos todos los días. Vamos a comerciales y venimos con más en la tarde, y a ustedes les pido que no se retiren porque vamos a estar conversando y hagan sus preguntas, que siempre le damos cabida a sus inquietudes. Ya venimos.